Estaba pensando, porque realmente ha pasado tan rápido estas últimas semanas, que yo no me había dado cuenta que ya estamos en diciembre y hoy es, ¿qué número es? Hoy 7 de diciembre. Mi recuerdo de pequeño en diciembre siempre era que era el cumpleaños de mi hermano, que es 11 años menor, y de mi hermana, que es un año menor que yo. Siempre que llegaba diciembre, el 19 era el cumpleaños de mi hermano y el 28 el de mi hermana, y en el medio teníamos Navidad y el 31, o sea que era un mes de fiesta. Comíamos, había cumpleaños y demás. Y eso sigue ocurriendo, ¿no? Pero realmente, como decía Paula, es un mes de balances, es un mes donde uno inevitablemente, no sé por qué, pero miramos para atrás lo inmediato y hasta principio de año, y hay hechos significativos en este año que indudablemente han marcado nuestra vida. Y en base a eso, el Señor puso en mi corazón compartirles un pasaje de la palabra del Señor que está en Lucas 17, versículos, a partir del versículo 11 hasta el 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y el balance que quisiera que hiciéramos juntos tiene como ingrediente principal la gratitud. Y quisiera que en esta mirada que hacemos hacia el principio de año podamos tener un corazón abierto para que sea lleno o que fluya por el Espíritu Santo gratitud en nosotros por todo lo que hemos vivido en este año. Como dijo Paula, Él ha sido fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque haya cosas que no entendimos, pero Él sigue siendo fiel. Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Otras versiones dice: tu fe te ha sanado. Y es un pasaje muy interesante, algo muy lindo de este pasaje. Quisiera que veamos algunas verdades que se desprenden del pasaje, pero estaba pensando que entre esos 10 leprosos había uno que era samaritano, o sea que era de otra raza, no era judío. Y la verdad es que el contexto histórico habla de que judíos y samaritanos tenían una rivalidad tan fuerte que a veces ni querían cruzar por las ciudades y tomaban un barco o cruzaban el río Jordán para no pasar por el territorio de samaritano, y había mucho desprecio. De hecho, la Biblia nos muestra que en un momento cuando Jesús caminaba con sus discípulos y quisieron entrar a una ciudad samaritana y no los quisieron recibir, 2 de los discípulos, esto a mí me asombra por la fe, pero fíjense que la fe sin el carácter, sin el obrar de Dios no es bueno. Le dicen a Jesús: Señor, ¿querés que hagamos descender fuego y los consuma a todos estos que no nos quisieron recibir? ¿Qué tal esos discípulos, no? ¿Se siente identificado alguno? ¿No le dan ganas a veces de hacer justicia por mano propia? Ay, ¿cómo nos alegran esas películas o propagandas donde el malo paga, ¿no? ¡Ah! Y el Señor dijo: no. Bueno, la realidad es que el judío y el samaritano se despreciaban a muerte. Traté de encontrar un ejemplo cercano de ese desprecio y realmente tal vez lo más cercano es lo que podemos tener la rivalidad en el fútbol, ¿no? Pero nada que ver, es mucho más profundo la rivalidad racial cuando existe.
Y como nosotros en Argentina somos una mezcla de razas y no tenemos miles de años o cientos de años de cultura e identidad, se está construyendo, no tenemos tanto ese problema racial, porque todos tenemos, a ver, ¿cuántos tienen familiares, ancestros españoles? Levanten la mano, bájenla. Italianos, eslavos, o rusos, como dicen así, ucranianos, ¿sí? Qué sé yo, alemanes. Y mezclados con habitantes originarios de aquí. O sea, todos somos una mezcla, ¿no? Es lo que ha salido. Esto es lo que ha salido de toda esa mezcla y se sigue mezclando, ¿no? Entonces no tenemos tanto ese problema, aunque como argentino, ya gentilicio, no tan racial, tenemos 3 estrellas. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, Señor, perdona esa humildad profunda que tenemos. La cuestión es que entre judíos y samaritanos se odiaban a muerte. Y cuando ellos vieron a Jesús, le pidieron misericordia. Y es interesante que la necesidad iguala a todos. La necesidad iguala, ahí no hay problema racial, no hay problema de clase, de educación, de estirpe. La necesidad nos iguala a todos. Y esto es lo que ocurría ahí en esta situación. Ahora, es muy interesante que Jesús dijo una orden que no tenía que ver directamente con sé sano, sino vayan y muéstrense al sacerdote, que era la costumbre de la época para los judíos. Alguien que tenía lepra tenía que realizar un proceso, un protocolo, y eso incluía ir a ver al sacerdote que lo revise, y el sacerdote, por la experiencia y todo lo que se había preparado, tenía cierto tratamiento con el leproso. Y si estaba sano, había un tratamiento justamente para confirmar esa sanidad, y todo el leproso que vivía separado, lejos de la ciudad, apartado de la familia, muy discriminado, era la manera de proteger al resto, vivía solo o despreciado, volvía a tener una vida social, familiar, si era constatado que era sano. Ahora, lo interesante es que mientras ellos iban, se dieron cuenta que estaban sanos, o uno se dio cuenta, dice la palabra, que estaban sanos. Por el contexto, todos fueron sanos. Y el que se dio cuenta que estaba sano y volvió no fue el judío de la misma etnia o del grupo de Jesús, sino fue el enemigo, el que despreciaba, o sea, con los que tenían dificultad. Y esto es interesante porque cuando nosotros vemos el poder de Dios, experimentamos el poder de Dios, cuando nos encontramos con Jesús, podemos vivir esto que se llama ser agradecidos. Y la gratitud nos lleva a la adoración. Ser agradecidos es una muestra del cambio que ha hecho Dios externamente en este caso, pero principalmente internamente. Y sin dar sinceras gracias, dar gracias sinceramente no solo nos ayuda a reconocer el obrar de Dios, sino que también nos trae un descanso, nos trae una alegría que es difícil de explicar. Digo esto en contraste con nuestra sociedad. Y yo nací en la Patagonia y crecí en el norte de la Patagonia, en Neuquén. Y una de las cosas que me asombró cuando llegué acá a Buenos Aires, y ahí entendí por qué el tango, es el idioma negativo del tango. ¿Cuántos son del interior acá? A ver, que no son de Buenos Aires. Levanten la mano. Uy, somos pocos, no voy a decir nada entonces. La mayoría son de acá. Pero a mí me asombró el tango, que es tan pesimista. Incluso, yo lo he contado esto varias veces, me asombraba el noticiero de la mañana que decía, el tráfico está bueno, por ahora. O sea, siempre estaba Y me chocaba eso, y me acuerdo, mi suegro estaba vivo, me empezó a explicar las expresiones del tango y esto, y el tango decía, en esta tarde gris, solo triste. O sea, era un lamento que era para queja, ¿no? Queja. Entonces, y esto es contrario a lo que este pasaje, o por lo menos este pasaje nos quiere enseñar, que es ser agradecido, porque la gratitud no le deja espacio a la queja. La gratitud no le deja espacio a la queja. Y yo debo confesar que lucho bastante con esto, porque la queja parece que es algo que se contagia rápido, ¿no?
Yo ahora venía en el colectivo y, bueno, el colectivero no paró y me hizo pasar de largo y perdí el otro. Tenía unas ganas de bendecirlo. Y 3 o 4 que estaban ahí, que pasamos de largo también, empezaron a comentar. Y eso es, pero es contagioso, ¿no? Y yo venía y tengo que predicar de la gratitud. Señor, gracias. Por algo será. Es común, es muy fácil quejarse, pero la gratitud no le deja lugar a la queja. Y eso es algo que el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Y yo, bueno, antes de desarrollar esto, lo primero que quería mencionar como hijos de Dios que queremos servir a Dios y un poquito separado de la gratitud, es que en la vida de Jesús, el ministerio pasaba no por algo preparado, sino por lo cotidiano. El pasaje comienza diciendo: Jesús pasaba de tal lugar a tal lugar y entró en una aldea y no estaba programado encontrarse con 10 enfermos para orar. O sea, a mí me encanta que la vida de Jesús es mientras Él iba, mientras estaba caminando, y ahí relata un milagro, una sanidad, una conversión. Era la situación diaria, o sea que el ministerio se desarrolla en mi vida cotidiana, no necesariamente en un lugar como este. O sea, yo no necesito un lugar como este para desarrollar, para hacer luz. El ministerio es mi diario caminar. No tengo que dejar de trabajar o de estudiar para servir a Dios. Esos son los ámbitos donde yo tengo mi púlpito para predicar, para mostrar el poder de Dios. Y ahí en el texto dice: pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea. Esto es interesante. El ministerio, Jesús nos enseña que es en el diario vivir. No hay que programarse mucho, aunque por supuesto hay actividades programadas, pero debemos estar atentos porque no hay vida secular. Nuestra vida es de servicio al Señor. Pero volviendo al punto, algunas de las razones que digamos, en este pasaje quisiera que veamos qué produce ser agradecidos. Y una de las cosas que produce no ser agradecidos, vamos a comenzar al revés, es porque pensamos continuamente en nosotros. Cuando yo estoy centrado en mí mismo, que es producto del egoísmo, que produce orgullo, pero que me hace mirarme a mí, siempre me va a faltar algo. Y cuando yo estoy pensando solamente en mí y el egoísmo nos enfoca en lo que necesitamos, no en lo que tenemos. Cuando yo estoy centrado en mí, esa es una barrera para poder ser agradecidos. Pero cuando yo logro por el Espíritu Santo centrarme en Dios, empiezo a contemplar que Él, siendo santo, 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 todopoderoso, creador, se digna a perdonarme, a llamarme su hijo y a llamarme a tener comunión conmigo diariamente. Todos tenemos seguramente una lista de necesidades. Algunas que son físicas y otras que no son físicas. Nos gustaría hacer esto y esto. Pero cuando estamos centrados en nosotros, normalmente lo que miramos es lo que nos falta. A ver, yo me miro en el espejo. ¿Qué veo? Como me dijo un pastor amigo, tenés la frente cada día más grande. Ay, Dios. Otro amigo que hoy cumple años, Samuel Andrade, me dijo: Fernando, ¿querés verte en 10 años con pelo? Sí, sácate una foto ya. Son unos amigos del Señor. Yo me miro a mí mismo y veo qué me falta. Me gustaría tener 1 metro más, me gustaría ser más flaco, físicamente, pero eso también a veces se traslada en lo interior. Si yo estoy centrado en mí, probablemente me enfoque por el egoísmo en lo que me falta y eso impide que yo sea agradecido. Otra cosa que nos impide ser agradecidos es cuando nos atan las normas. Y en este pasaje encontramos que el samaritano tenía una discordia, una división racial con Jesús. Sin embargo, cuando vio el milagro, no le importó. Y fue, y vamos a ver qué es lo que pasó, fue, dice, gritando, adorando a gran voz, adorando a Jesús, y hasta se postró. No le importó que era judío, no le importó qué iban a decir, pero a veces tenemos algunos
o prejuicios o hasta religiosidad o normas. Bueno, la norma entre los judíos para la lepra, como les mencioné, era ir al sacerdote y hacer un procedimiento. Y tal vez eso es lo que detuvo a los otros 9 de volver y dar gracias a Jesús. Pero indudablemente Jesús estaba esperando la gratitud por sobre la norma religiosa. Porque dijo, ¿no eran 10? Y yo me pregunto, ¿qué normas a veces a mí, en este tiempo, en este siglo, en este año que ya se termina, por servicio a Dios, por lo que sea, qué norma me impide ser agradecido? ¿Qué norma me frena de gritar, adorar a Dios, correr y postrarme delante de Él? Esto es muy personal, pero estas son simplemente dos ejemplos que pueden evitar que nuestro corazón, que nuestra vida sea agradecida. Pero vamos a lo que produce ser agradecidos. Adorar al Dios que hace lo que no merecemos. La limpieza exterior. Yo he conocido algunas personas con lepra. Conocí a un pastor hace muchos años que había sido sanado de lepra. Y conocí unas personas en otro país que habían sido leprosas, les faltaban sus dedos, pero ya estaban sanos. Y la verdad que no puedo imaginar lo que significaría más en esa época que no había cura ser leproso. Tal vez, como era una enfermedad horrible, fea, encima con olor, la carne podrida y muchas cosas más, difícilmente tengamos un paralelo para entender, pero sí he conocido personas que han tenido enfermedades tremendas, terribles, y ser sanado de eso, de algo que uno no puede, que está fuera de nuestras manos, esa limpieza exterior representada por la sanidad de la lepra, me imagino que debe ser algo sin palabras. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido una sanidad de parte del Señor? Levanten su mano. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! O sea que hay testimonios de sanidad y debe ser de distintos grados. Yo estoy recordando a mi esposa cuando se sanó de una hernia de disco. De una la operaron y de la otra se sanó con el pastor canadiense Roy Durman, que ya está con el Señor. Y recuerdo el gozo de mi esposa. Y ahora que me estoy acordando, mi esposa, ustedes la ubican, es blanca y cuando llora o se ríe se pone roja. Ella se cayó y yo la vi cuando se cayó, que oraron por ella, porque ella estaba con morfina por la hernia de disco, que ya le producía infartos en la médula y había perdido la fuerza de un brazo, la mitad del otro y ya le empezaba a doler la pierna. Si no la operaban, iba a quedar sin movilidad. De una la operaron, pero del segundo había que esperar y ese es el que ya estaba con morfina. Y yo recuerdo que ella se cayó y lo que me acuerdo de esto del gozo es porque empezó a reírse y empezó a reírse a carcajadas. Y no se rió un ratito, se reía fuerte, fuerte. Y yo recuerdo que se escuchaba de lejos. Y recuerdo que se escuchaba ¡juá, juá, 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 juá! Y una de mis hijas dijo, ¿qué hay un endemoniado por allá? Me acuerdo. Y cuando miró dijo, es mamá. Pero el poder de Dios que sana produce un gozo. A veces, en el caso de mi esposa, produjo, porque también esa risa fue tristeza transformada en gozo. Porque ella primero empezó llorando, nadie escuchó eso, pero de llorar unos minutos se transformó en una risa carcajada que recuerdo que el evangelista la levantó y ella se paró y empezó a correr, a saltar. ¡Ay, qué gozo fue ver! Yo ya sabía que iba a dejar de limpiar y todo eso. No. Siempre el gozo se comparte, la bendición es para todos. La limpieza exterior, una sanidad física es tremenda, pero cuando Dios cambia el interior, eso es mucho más profundo. La limpieza de la lepra del pecado, lo que Dios hace en nuestro corazón, eso es una libertad que es difícil de explicar en cualquier idioma. Porque estábamos muertos, hedíamos, teníamos mal olor, nadie quería estar al lado nuestro.
carácter feo, vicios, qué sé yo, cada uno puede contar, pero de ahí Dios nos sanó. Entonces, ¿cómo no adorar a aquel que nos quitó la lepra del corazón? ¿Cómo no decirle gloria a tu nombre, Señor? Es difícil tratar con alguien sucio. No sé si les tocó bañar a algún indigente. Oh, qué difícil, qué bravo. Recuerdo haberlo hecho en Neuquén, ¿no? Y nos bañamos, lo bañamos a él y en la Resistencia nos bañábamos todos, ¿no? Porque era un lío. Pero Dios no tuvo ningún reparo en meter sus manos en nuestro corazón y limpiarnos. La adoración a Dios porque Él hizo lo que no merecemos. ¿Quién de nosotros merecía algo de Dios? A veces por ahí algunos hermanos, cuando Dios me bendice de alguna manera, me dice, te lo mereces, te lo mereces. Y yo no le digo nada, pero dentro mío digo, si supiera. Pura misericordia, porque yo sé de lo que Dios me ha perdonado, de lo que sigue tratando, limpiando en el corazón. El único que se merece algo, ¿quién es? Porque Él nos sanó de nuestra lepra. ¿Cuántos decimos amén? Él cambió nuestra vida como para ese leproso, para el futuro. Cuando conocimos al Señor y tenemos esta comunión con Dios, que no solamente nos limpió el pasado, escúchenme bien, a partir del lunes, como dijo Paula, o el mes que viene, o el año que viene, con el gobierno que viene, Dios nos redimió para un futuro en Él. Para un futuro en su reino, recuerda, en su reino, ¿no? Estamos en esta tierra, pero pertenecemos al reino del cielo. O sea, Él nos sanó, Él nos limpió y nos aseguró un futuro. ¿Cómo no adorarlo? Tenemos un futuro que nos da descanso. Adorarlo porque lo experimentamos en nuestra vida. Pero algo interesante que dice el versículo 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Y el versículo 16 dice, y se postró en su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, dice el versículo, ¿no? Como hemos mencionado. ¿Qué es postrarse? ¿Qué enseñanza nos da postrarse? Culturalmente hay muchas cosas, pero en nuestro contexto, postrarnos, ¿qué significa? Humillarse delante del Señor. Pero corrijamos la palabra o resignifiquemos la palabra humillarse. Porque en el contexto humano, humillarse es algo feo, es algo que te hace mal, es como un desprecio, porque uno le viene a memoria las veces que fue humillado. ¿Cuántas veces me hicieron un caño jugando al fútbol? Pocas. ¿Cuántas he hecho yo? No, bueno, ese es otro tema. Pero cuando nos han humillado en un maestro, un jefe, un familiar, un líder, y asociamos la palabra humillación a algo despectivo. Pero en la palabra del Señor, humillarse delante del Señor no es ante un jefe, no es ante un hombre enojado, no es ante una persona imperfecta, es postrarse a un Dios que todo lo que hace lo hace bien, para nosotros, para nuestro bien. Es un Dios paciente, es un Dios misericordioso. ¿Cómo no vamos a querer postrarnos al que nos limpió, nos sanó? Y además es justo, es paciente, es bondadoso, es para enamorarse de nuestro Dios. No es un hombre, es Dios perfecto, misericordioso, justo, santo. La humillación es rendición. Y este es uno de los grandes problemas de la vida cristiana. Aceptar a Cristo como Salvador, pero no rendirnos. Quiero los beneficios, pero rendir mi vida. Por ahí te rindo mi suegra, ¿no? O rendir mis derechos, rendir mis planes, rendir mi agenda. Humillarse significa rendirse. Y yo me he dado cuenta muchas veces
En el mismo día yo tomo el control de mi vida y digo, ay Señor, cuando tomo el control de mi vida hago líos. Humillarse significa rendición que nos lleva a una dependencia. Tu mejor plan, mi mejor plan, al lado del plan de Dios, es basura. ¿Por qué entonces queremos hacer las cosas a nuestra fuerza? ¿Por qué entonces razonamos o peleamos dentro nuestro y usamos nuestra propia sabiduría sin consultarle a Dios, sin depender de Dios, sin confiar en Dios? Cuando el único digno de confianza es Él. Humillarse tiene que ver con eso. Humillarse tiene que ver con reconocer que Él es Señor. Él es Señor de mi vida, no de otros, de mi vida. Y esto es lo que hizo el samaritano. Lo adoró por la sanidad inmerecida, por el futuro inmerecido. Y después se humilló rindiéndose, buscando esa dependencia. La pregunta es en este diciembre, ¿por qué puedo dar gracias en este final del año? Y yo hice alguna pequeña lista y yo quisiera que usted lo haga en su mente. Yo empecé, Señor, ¿por qué tengo que dar gracias? Y dije, por mi familia. Por mi familia. Quiero darte gracias, Señor, por mi familia. Por mi esposa, una mujer de Dios, a la que amo, que me ama, trabajadora. Todas las mañanas 4:30 se levanta y se va a trabajar. Vuelve como a las 4 de la tarde, a veces a las 5. Ama a Dios, sirve al Señor, nos cuida. Gracias, Señor, por mi esposa. Me tiene paciencia, cocina rico. Salvo los sábados que nos hace limpiar la casa a fondo. Llámenme un sábado a hacer algo, por favor. Por mis hijas, aman a Dios. Ese es mi deleite, que ellas amen a Dios y vivan su historia con Dios. La más grande está en casa, terminó de trabajar hace unas horas, a las 7, y está con nosotros unos días. Mañana se vuelve a Neuquén, pero sirve al Señor allá también, estudia. La más chiquita está en Salta con su curso, que se graduaron de tercer año. Nos mostraron algunos videitos. De paso, oremos por los chicos, la mitad está enferma. Les agarró una descompostura de estómago y dice, yo estoy firme acá, me dijo. Y están predicando, pintaron un puente con textos bíblicos y un paisaje, un puente donde mucha gente se suicida. Dios les dio un diseño y lo pintaron. Gracias, Señor, porque mis hijas te aman. Te aman. Gracias por mis padres. Tengo mis padres en Neuquén, viven, aman a Dios, sirven a Dios también. Siempre están apoyando a misioneros con ofrendas. Mi hermana también sirve a Dios. Mi hermano está lejos de Dios, pero está vivo y esa es oportunidad para que lo conozca. ¿Pensó en su familia? ¿Pensó en su familia? ¿La tiene cerca? ¿No le dan ganas de darle un abrazo ahí? ¿La tiene cerca? Qué lindo. Es para darle gracias a Dios. Bueno, es lo que tocó, no hay nada que hacerle. No, es lo que elegiste. Bueno, algunos dicen, los amigos eligen, la familia no, me dijo uno, ¿no? Pero tenés familia, está viva, hay oportunidad para bendición. Por ahí está solo. Hablaba con una hermana que su futuro novio, por convertirse a Cristo, todos ateos, lo expulsaron y hace 4 años que no tiene contacto con la familia. Y digo esto porque otra razón para dar gracias es por la familia en la fe, por Avance Cristiano. Esta familia. Aquí tenés familia. Acá yo tengo familia. Yo tengo el privilegio de servir en un equipo pastoral único. Único. Y le doy tantas gracias a Dios por eso. Único. Somos 2 de Boca y los otros 2 son de equipitos chiquitos. ¿Qué vamos a hacer?
Pero qué orgullo santo siento de decir que soy parte del cuerpo pastoral de Avance. Mi familia en la fe. Es tu familia en la fe. Podés dar gracias por eso. Por el amor que me envuelve en cada encuentro en este lugar. Tantas personas. Me puse esta remera a propósito, porque el día de mi cumpleaños el equipo de misiones me regaló esta remera como muestra de cariño. Siento el amor de Dios a través de la familia. ¿Usted lo siente? Esta es la familia que Dios nos dio. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Siempre hay alguien que se preocupa, que te pregunta, ¿qué te molesta? Pero es la familia. ¿Podemos darle gracias al Señor por nuestra familia de Avance? Uy, hubo pocos amén, pastor. Mira el que tenés al lado, mira el que tenés atrás. Es tu familia, mira, decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Le puedo dar gracias al Señor por la familia en la fe en la que pertenezco. Una familia que me permite crecer y que estamos creciendo. Miren para allá. Qué interesante. Qué interesante. Porque puedo también personalmente, como integrante de Avance Cristiano, servir como puente con las naciones, con misioneros de Avance y de otros lados. Porque también puedo servir con Comivana a nivel continental, porque puedo trabajar con los hijos de los misioneros como extensión de Avance, porque puedo ayudar en la educación en el Instituto Bíblico Río de la Plata, en un instituto al que dirijo hace 8 años, porque puedo sembrar la visión misionera en otras congregaciones y todo eso como parte de Avance. Le doy tantas gracias a Dios. Él es grande. Por las sorpresas de Dios. Las que son agradables, como los amigos. Hoy me regalaron una entrada para ir al cine, para ir a ver El Hijo Creer. A 1 año de la tercera estrella. ¿Qué me cuentan? Casi me vengo con la camiseta argentina, pero esta me habían regalado los de misiones. Entonces, los amigos que Dios nos dio. No siempre es fácil hacer amigos, pero en la familia también hay amigos. Búscalos, pedile al Señor. Sorpresas agradables, oportunidades ministeriales que Dios nos da. Este año pude terminar ISUM y me recibí después de casi como la selección, 36 años, no tanto, de licenciado en teología. Oportunidades que Dios me dio. Pude viajar al continente asiático que no conocía y pensando, estando en Tailandia sentado frente a un arroyo, el Señor me trajo a memoria muchas cosas. Entre una de esas, cuando tenía 18 años, en un campamento de jóvenes en el río Limay, en Neuquén, con un grupo de jóvenes al costado del río, un frío en invierno, estábamos orando, éramos como 25. Y fue tanta la presencia del Señor que un joven que hoy es pastor en Gaiman se paró y me dijo: Fernando, Dios te va a llevar a las naciones. Y llorábamos todos porque estaba el poder de Dios obrando. Hicimos hasta un altar de piedras como símbolo, ¿no? Y adoramos al Señor. Y allí un hermano alcohólico fue libre y hoy es un líder evangelista. Y él me decía: vas a ir a las naciones. Yo no conocía ni Chile, que estaba ahí al lado. Y estando en Holanda me pregunta uno de los hijos de los misioneros: ¿cuántos países conoces, Fernando? Y digo: a ver, trae un mapa. Y empezamos a contar. 40. Es para darle gracias a Dios. Si me preguntan a mí, como decían en mi época, acá están los demonios, ¿no vieron que van a los lugares secos? Dicen que cuando los echan van a los lugares secos. Pero Dios hace lo que Él quiere y con cada una de nuestras vidas si nos rendimos. También por las sorpresas que no entiendo. El día que me recibí, 3 jovencitos, 17 y 18 años, con una 38, me pidieron amablemente mi camioneta, mi computadora y mi equipo de mate. Y me robaron. No entendí. Pero a Dios no se le escapan los detalles. También hay que darle gracias por las sorpresas. No son muy agradables. Lo que no entiendo. Y le voy a confesar algo más ya terminando porque
Va pasando la hora, dijo un santiagueño, y se había tragado un reloj. Me dijo. A mí me molestaba tanto cuando había imprevistos. Los imprevistos, las cosas. Y porque yo tenía el control, pero yo le rendí mi agenda a Dios. Y hoy cuando vienen imprevistos, ya estoy aprendiendo. Es lo que Dios agendó. Es lo que Dios agendó. Sorpresas que no son agradables en principio, pero si miro, Señor, puedo darte gracias por esto. Puedo darte gracias por esto. Antenoche mi esposa y mi hija fueron a cenar con una pastora de otro país y eran las 11 de la noche a 2 cuadras del Obelisco y ni un Uber, Didi ni Cabify los tomó, entonces se tuvieron que tomar el 45. Llegaron a casa retarde y me dice, ¿pero qué pasó? En el colectivo se les acercó una chica y les dijo, ¿ustedes estaban orando allá en el restaurante? Sí, yo soy una cristiana alejada. Y empezaron a hablar y terminaron orando en el colectivo. Claro, uno dice, pero en colectivo a esa hora de la noche. Al otro día, Susi, 4:30 a trabajar. Pero Dios tenía agendado una oración en el colectivo. Yo pensé que hoy iba a pasar lo mismo, pero no pasó nada. Llegué justo nomás. Tantas cosas más. La salud, la educación, la libertad. Vivimos en un país libre por el futuro en Dios. ¿Cuáles son los beneficios de reconocer siempre a la fuente de nuestra gratitud? De hecho, hay una encuesta que dice que aquel que tiene el hábito de ser agradecido es más alegre, es más saludable, menos estresado, más optimista y con probabilidades de ayudar a otros. El despreciado samaritano vino a darle honor al dador de su nueva vida. Su regreso estuvo cargado de mucha adoración y profunda gratitud. El hombre que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, regresará glorificando su nombre. Póngase de pie en esta noche, cierre sus ojos y comience a agradecer a Dios por todas esas cosas que el Señor le está trayendo a memoria. Agradézcale. Es una noche para decir, Señor, gracias. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias, Señor, por mis líderes, por mis pastores, por mis amigos. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por las herramientas que me das. Gracias por las que no tengo. Gracias, Señor, por cambiar mis planes por los tuyos. Son perfectos. Gracias, Señor, porque cualquier temor que quiere venir cae ante la promesa de que tú estás con nosotros siempre, siempre, siempre. Bendito Señor, transforma nuestro ser, arranca la queja y que fluya la gratitud como un hábito diario, a la mañana, a la tarde y a la noche. Llena nuestra boca de gratitud, Señor, que fluya de nuestro corazón por haber sido transformados por tu Espíritu, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos acostumbramos a tantas bendiciones. Nos coronas con favores inmerecidos. Perdónanos, Señor. Danos conciencia. Te amamos, te glorificamos. Muchas gracias, Señor, por tu amor. En Jesús nuestro Salvador oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.